Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa favorito de salud sexual, el gold estándar de la televisión. La salud sexual abordada desde un punto de vista científico y relacionada con múltiples temas. Hoy relacionada con lo que es la placenta previa. Entonces, bienvenidos. Ustedes recuerden que pueden contactarse con nosotros a través del WhatsApp 0998 328-007 o el 2461-287. El tema de hoy, entonces, pues dentro de su programa de salud sexual, también el correo electrónico en pantalla está a su disposición, drbarzallo@gmail.com. Entonces, la placenta previa. Pues bien, recordemos que la placenta pues va a implantarse dentro del útero, es decir, en el endometrio. En este sector de aquí es en donde va a proliferar el endometrio y va a receptar la nidación tanto del producto como la formación de la placenta. Normalmente la placenta empieza a infiltrarse aquí por una parte de la misma que se denomina el sincitio trofoblasto, que es alimentado por otras células que están hacia acá, que están del citotrofoblasto, y se produce una incursión por una suerte de una destrucción celular programada, una muerte celular programada que se denomina la apoptosis. Entonces, la placenta se va a implantar en la parte lateral, en la parte posterior o en la parte anterior del útero. Generalmente, pues, o normalmente, esta implantación está alejada del cuello uterino. Ustedes, como ven, aquí está el cuello uterino, tanto el istmo del cuello como el cuello uterino interno propiamente dicho, el cuello uterino externo que contacta con la vagina a nivel de su cúpula. Bien, pues esta situación es importante reconocerla porque si es que la placenta se implanta ya en cualquier parte del cuerpo uterino, en su parte interna del endometrio localizado a la altura del cuerpo uterino, pues no va a haber ningún inconveniente, ningún problema. Si es que la placenta se implanta en un lugar diferente al mencionado, entonces se va a producir lo que se denomina la placenta de implantación baja o la placenta previa, que tienen algunas connotaciones. Por lo tanto, ¿qué es la placenta en este sentido de implantación inadecuada, placenta previa, placenta de implantación baja? Pues realmente se la define como una condición en la que la placenta se implante en una localización anormalmente baja en el útero grávido, por debajo del bebé y en relación con el orificio cervical interno del útero. Importante, pues, saber que reservamos el término placenta previa para después de las 20 semanas del embarazo, ya que cualquier sangrado en esta época se llamaría amenaza de aborto y no de otro modo. Una pérdida antes de las 20 semanas, de hecho, se catalogaría como un aborto. Hasta un 15% de las mujeres embarazadas manifiestan una placenta previa o baja antes de las 20 semanas. Es decir, que incluso, pues si es que está un poquito más abajo del cuerpo uterino, llegando hacia el borde del istmo y del cuello, se puede catalogar antes de las 20 semanas como una implantación posiblemente baja. Sin embargo, no tiene una connotación tan importante como cuando es de una implantación muy clara y que se la diagnostica después de las 20 semanas de gestación. Sin embargo, pues pueden presentar sangrados esporádicos que ameritan obviamente tratamiento y que necesitan cuidados específicos cuando hay sangrados antes de las 20 semanas. Constituye un sangrado antes de las 20 semanas un alto factor de riesgo de aborto. Por lo que siempre es importante que ustedes, cuando están en este proceso del embarazo, pues tengan la precaución de observar que no exista ningún tipo de sangrado. Generalmente, pues pueden algunas mujeres confundir el sangrado genital
con secreciones achocolatadas, a veces vaginosis, es decir, infecciones que pueden aparentemente pues, denotar como un sangrado que esté presente, ¿no? Y que realmente no sea sangre, sino más bien secreciones que aparentemente puedan tener un aspecto de sangre, especialmente como si fuera una sangre coagulada, negruzca, que baja en estas épocas. La sangre a la cual ustedes deben tener recelo y deben tener realmente preocupación es cuando baja roja rutilante, ¿no? Ese tipo de sangrado significa de que hay algún inconveniente dentro de la implantación placentaria, probablemente por causas hormonales o probablemente por causas orgánicas, pero que amerita una evaluación. Sin embargo, muchas de estas placentas que están implantadas teóricamente bajas antes de las 20 semanas, pues luego se convierten en placentas de implantación normal por la migración que tiene la placenta durante el proceso evolutivo del embarazo. Miremos la siguiente imagen como para que ustedes puedan denotar o entender prácticamente cómo se produce esta implantación placentaria. Les habíamos dicho que se produce una penetración en el endometrio y es aquí en donde se van a producir una fusión, si cabe el término, entre la placenta propiamente dicha y el endometrio de la madre. Y aquí se desarrollan las unidades funcionales de la placenta, que son las vellosidades coriales. Aquí a este nivel pues va a llegar la sangre materna con el oxígeno y los nutrientes para pasar a través de estas vellosidades coriales tanto el oxígeno como los nutrientes al cordón umbilical, por donde será transportado a través de la vena umbilical todos estos nutrientes y esta sangre oxigenada. Al revés, las arterias, que son en número de 2, pues traerán desde el feto la sangre empobrecida en oxígeno y con los desechos metabólicos para purificarse aquí a este nivel. Miren entonces pues que la importancia que tiene la placenta. Cuando la placenta está de forma inadecuada, implantada en presencia mejor dicho, su presencia es muy cercana al cuello del útero, pues todo esto se altera y se puede producir realmente pues variaciones dentro de este proceso. No, la placenta puede presentarse una placenta baja, ¿no? Como en este caso, ustedes ven, aquí estaría el cuello uterino y este es el esquema de la placenta con una implantación baja, ¿no? Puede presentar una placenta previa parcial, es decir, que cuando está muy cerquita del cuello uterino, los extremos inferiores de la placenta y están tapando o en una correlación parcial en el cuello uterino. O pueden estar presentes taponando totalmente el cuello uterino y es lo que se denomina la placenta previa total, ¿no? Gran parte de la placenta está implantada sobre el cuello uterino propiamente dicho y esto es lo que se denomina la placenta previa total. Hay otro ejemplo de una placenta previa parcial, fíjense, ¿no? Este es el cuello uterino y aquí la parte inferior que está sobre prácticamente en este caso la mitad del cuello uterino, por lo que es una placenta, ¿no? Parcial. Ahí un ejemplo de una placenta previa total en donde la placenta se le ve sobre el cuello uterino de forma total, ocluyendo todo el cuello uterino, ¿no? Y la presentación, sin duda, cuando hay movimientos fetales, etcétera, pues puede producir sangrados a este nivel. Como ven, entonces, pues la ubicación de la placenta es importantísima para la perspectiva de la salud sexual en esta etapa del embarazo. Tanto y cuanto que, obviamente, si bien la sexualidad no está prohibida durante las etapas del embarazo, ¿no? La mujer puede tener actividad sexual, sin duda alguna, durante su embarazo, pero esta sí se relaciona con una contraindicación de las relaciones sexuales, porque puede existir desprendimientos pues, de la placenta, especialmente cuando existe una placenta previa total. No digamos también, ¿no? Dicho sea de paso, pues también existe una contraindicación cuando existe la placenta previa parcial e incluso cuando existe la placenta de implantación baja. Por lo tanto,
tocamos este tema de la placenta previa porque muchas mujeres y muchos compañeros sexuales nos han preguntado insistentemente al WhatsApp 0998 328007 si es que es posible actividad sexual cuando la mujer tiene placenta previa. Pues realmente, como ven ustedes, es de alto riesgo la actividad sexual en esta etapa, por lo que es contraindicada la actividad sexual cuando existe placenta baja, previa, parcial o previa total. Bien, pues ahí la respuesta específica. ¿Qué riesgos pueden existir? No, pues hay riesgos específicamente en mujeres mayores de 35 años, en mujeres fumadoras y usuarias de cocaína, en las multíparas, en mujeres que han abortado en varias oportunidades. Pues básicamente estas son unas de indicaciones de cuidado. Es decir, nosotros tenemos que saber todos estos antecedentes. Las mujeres a las que se le han realizado múltiples curetajes, conocidos también como legrados, pues las mujeres que tienen alteraciones a nivel del útero, mujeres que han tenido más de una cesárea o mujeres que han tenido placenta previa con anterioridad. Todo esto pues está relacionado con los factores de riesgo ante un proceso o ante la posibilidad de la presencia de una placenta previa. Pues hay unos factores de riesgo sobre la presentación inadecuada de la placenta. Ahora, avancemos sobre la importancia que tiene el adecuado o la adecuada implantación de la placenta. Pues cuando esta no está implantada idóneamente en el lugar en el que debe estar, el bebé no puede nacer debido a que hay un obstáculo entre el canal del parto y obviamente el cuello uterino. Por lo tanto, puede inducir como también factor de riesgo a una prematuridad. Y obviamente que pueden presentarse desprendimientos del borde placentario que dejan al descubierto o que están descubiertos ahí en la implantación, especialmente pues en su relación con el cuello uterino. Puede producir una hemorragia de magnitud variable, ¿no? Y obviamente pues la sangre actúa como un irritante uterino y puede estimular las contracciones uterinas dolorosas que contribuyen con desprendimientos placentarios mayores y con mayor sangrado, ¿no? Pues el diagnóstico puede ser un diagnóstico precoz o puede ser un diagnóstico tardío. Igualmente, el gol estándar para la evaluación de la placenta pues es el diagnóstico ecosonográfico o ecográfico o ultrasonográfico, en donde pues podemos observar, así como habíamos visto en programas anteriores, pues imágenes muy nítidas del endometrio, etcétera. Pues podemos observar aquí la placenta de igual manera, de forma nítida, ¿no? Y con esto nosotros podemos hacer un diagnóstico precoz del embarazo relacionado con la placenta. Bien, distintos amigos, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para tratar sobre el diagnóstico del embarazo tardío y algunas otras pautas específicas sobre este tema interesante que es la actividad sexual versus la placenta implantada inadecuadamente, conocida como placenta baja previa o placenta previa total. Volvemos. Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, qué edad tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos, o fingir que no existen. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org.
Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso. Muchas gracias por permanecer en contacto con nosotros a través de su canal 29 Telesuceros. Hoy con el tema de la sexualidad y la placenta previa. Bueno, nos han hecho algunas preguntas que nos están llegando a través del celular y que vamos a responder. Fundamentalmente, ya contestamos la más importante de ella, que no es posible relaciones sexuales cuando existe el diagnóstico de placenta previa o de placenta incluso de implantación baja. Bien, otra de las preguntas que nos hacen llegar es ¿cuál es la forma de diagnóstico? Y obviamente pues también la contestamos, ecosonográfico. El diagnóstico es ecosonográfico. La sospecha es clínica, porque usted lo que va a tener es a veces dolor y fundamentalmente sangrado rojo rutilante cuando camina, cuando hace algún esfuerzo físico, cuando tiene relaciones sexuales o a veces incluso en reposo. Si está embarazada y tiene estos síntomas, es muy probable de que pueda estar relacionado con una placenta previa. Y obviamente pues amerita una consulta médica inmediata. Recuerde que los diagnósticos de placenta previa se hacen después de las 20 semanas de gestación, pues antes se los considera como amenazas de aborto. Sin embargo, ecosonográficamente podemos observar la implantación placentaria y obviamente pues algunas otras especificidades ecosonográficas que nos hacen sospechar, ¿no? Pues si es que esta tendrá un futuro pues alentador por migración o realmente pues es un embarazo de alto riesgo por este tipo de placenta. Bien, entonces decíamos que en la primera etapa puede ser incluso un diagnóstico de pacientes asintomáticas en controles ecosonográficos de rutina, ¿no? Pero cuando ya se produce sobre las 20 semanas sintomatología, pues la sintomatología es la que nos va a permitir ya no un diagnóstico precoz que es a través de la ecosonografía, sino un diagnóstico tardío debido a los síntomas y los signos, que son los que ustedes pueden observar en este gráfico. Los sangrados, las contracciones uterinas dolorosas, ¿no? Que básicamente, y a veces sin contracciones uterinas dolorosas, simplemente el dolor a nivel abdominal. Por lo tanto, si es que usted tiene dolor, contracciones y sangrado, pues es un síntoma de que puede usted y un signo de que puede tener un tipo de placenta de implantación inadecuada, ya sea esta de implantación baja, ya sea esta de implantación previa parcial o ya sea una implantación previa total. Pues cualquiera de estas etapas pues, o cualquiera de estas condiciones alteran y sin duda alguna pues la posibilidad de la sexualidad. Ahora bien, el tratamiento pues, se basa fundamentalmente en el diagnóstico de la semana de gestación. Es decir, si el embarazo tiene o es menor de 37 semanas, sin sangrado vaginal, asintomático, cuando nosotros hemos descubierto que se trata de una placenta previa que se ha descubierto, valga la redundancia, de forma casual por un control previo rutinario, pues el manejo tiene que ser expectante, es ambulatorio, pues el control prenatal tiene que hacerse cada semana o cada 2 semanas. Hay que hacer una ecografía de control cada semana a 4 semanas, es decir, aproximadamente cada mes, dependiendo de la sintomatología que presenta, y hay que hacer medidas de maduración pulmonar por si un acaso sea necesario, pues una terminación anticipada del embarazo. Tenemos algunas otras condiciones también dentro de lo que es el embarazo menor de 37 semanas. Asintomático en este caso. Abstinencia sexual absoluta, ¿sí? Que ya habíamos recomendado. Reposo relativo en casa, a veces reposo en cama, que puede ser una indicación frecuente. Evitar el uso de tampones y obviamente buscar las medidas de maduración pulmonar, ya sean estas ecográficas o con cualquier otro tipo de medidas. Generalmente se hacen cálculos clínicos también. Recuerden que en la maduración pulmonar, pues este proceso de maduración pulmonar, cuando llega a las 28 semanas, ya existe un líquido que se denomina el surfactante pulmonar que permite la dilatación de los alvéolos, y teóricamente cuando ya existe el surfactante pulmonar, se presupone que esos alvéolos ya son capaces de producir intercambio gaseoso. Por lo tanto, después de las 28 semanas se estima de que existe
un cierto grado de maduración pulmonar que permite al bebé respirar tranquilamente fuera del útero. Por lo tanto, es importantísimo que usted siempre sepa la fecha de su última menstruación para que su médico pueda calcular las semanas de gestación sin ningún inconveniente. Ahora, veamos algo más. Cuando el embarazo es menor de 37 semanas, en presencia de sangrado, es decir, cuando la placenta previa es sintomática, cuando hay síntomas en definitiva, ¿no? Pues aquí está indicada la hospitalización durante cada episodio de sangrado. Necesita reposo absoluto en cama, obviamente prohibición absoluta de la sexualidad y queda terminantemente prohibido el uso de tampones vaginales. En este caso se recomienda la ecosonografía frecuente cada semana o cada 2 semanas si se del sangrado. También se pueden utilizar medidas farmacológicas de maduración pulmonar, puesto que se presupone de que pudiera tentativamente pues no ser no ser un pulmón o pulmones del recién nacido pues idóneos para la respiración. Y de todos modos, que a pesar de que después de las 28 semanas existe la suficiente cantidad de surfactante pulmonar que permite una buena fisiología alveolar, sin embargo, pues se recomienda pues realizar la maduración pulmonar para garantizar una adecuada función pulmonar. Se pueden utilizar medicamentos para detener las contracciones uterinas. Se puede utilizar hierro vía oral y transfusiones sanguíneas si son necesarias, así como posiblemente una cesárea, realmente si es que es necesario, ¿no? Cuando peligra la vida fetal, cuando hay alteraciones cardiológicas específicas relacionadas con la frecuencia cardíaca, me refiero, cuando se presentan posibilidades o se presenta sufrimiento fetal o está en riesgo la vida fetal por desprendimientos placentarios con sangrados abundantes, pues la cesárea está indicada, puesto que peligra la vida de la madre también y la vida del feto. Por lo que hay que terminar muchas veces estos embarazos antes de tiempo, ¿no? Por lo tanto, siempre es importante la maduración pulmonar para garantizar la fisiología de los alvéolos que se encuentran en los pulmones fetales. Veamos algunas otras condiciones entonces. Embarazo mayor o igual a 37 semanas con o sin sangrado, realmente lo que está indicado es la hospitalización y mantener el tipo de reposo indicado hasta que se decida la conducta obstétrica. Si el embarazo es mayor o igual a 37 semanas con o sin sangrado, ecosonografía para verificar la edad y salud fetal y la interrupción del embarazo. En la mayor parte de los centros realmente se decide una cesárea para evitar los riesgos hemorrágicos de un parto vaginal. Entonces, he ahí la connotación de impacto obstétrico sobre la salud materno-fetal. En definitiva, cuando hay placenta previa, se debe tratar a la paciente como un embarazo de alto riesgo. Cuando la placenta previa es total, muchas veces puede existir invasión del tejido miométrico, causar placentas que se llaman las ácretas o pércretas, que están muy relacionadas con patologías obstétricas y alta morbilidad y mortalidad materna durante el parto, por lo que siempre es importantísimo saber las condiciones de la placenta, puesto que hay que prepararse para una cesárea con posibilidad de histerectomía cuando se tiene estas placentas ácretas o pércretas, es decir, cuando ha invadido el miometrio, cuando no ha quedado solamente en el endometrio la placenta, ¿no? Sino que está mucho más adentro de la estructura anatómica uterina. Pues esto, ¿cómo lo sabemos? A través de la evaluación ecosonográfica, que otra vez vuelve a ser el gold estándar dentro de la evaluación materno-fetal. Bien, algunos datos importantes finales prácticamente, ¿no? Que son de que 7 de cada 100 embarazadas dejará de tener placenta previa por el ascenso placentario que ocurre a medida que evoluciona el embarazo. 1 de cada 200 embarazadas persistirá con la condición, ya sea de manera sintomática o asintomática, en etapas avanzadas del embarazo. En general, el pronóstico es bueno, pero nunca se debe olvidar
la importancia de este problema ni minimizar su peligrosidad, especialmente cuando se ha relacionado la placenta previa con placentas acretas o con placentas pércretas. Pues bien, distinguidos amigos, hay ahí pues una visión general de este tema que se relaciona obviamente con la parte obstétrica materno-fetal, con la salud materno-fetal, pues, y que también se relaciona con la actividad sexual durante el embarazo. Recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, @Dr. Barzallo, en el Facebook Telesucesos Quito y Telesalud, y pueden contactarse también a través del Twitter, @Dr. Barzallo, y los teléfonos a su disposición, 0998-328-007, al cual ustedes pueden mensajear a través de los SMS o también pueden enviarnos sus mensajes a través del WhatsApp. El compromiso, como siempre, de contestar todos los mensajes que nos lleguen a través del WhatsApp en 24 o máximo 48 horas. Tendrán ustedes sus respuestas y los SMS serán pues organizados para contestarlos pues de forma directa. Salud Sexual se transmite los días lunes y jueves a las 10:05 de la tarde y los reprise los días sábados y domingos a la misma hora. Un abrazo y como siempre la invitación para permanecer en contacto con nosotros a través de su canal 29 Telesucesos en UHF, televisión libre y por cable en el canal 73. Un abrazo, estamos en contacto en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.